Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra, el espacio que dedicamos al Club Deportivo Castellón en Castellón Plaza y ya en clave de playoff de ascenso con la previa del partidazo que tienen los de Pablo Hernández mañana en el Sky-Fi Castalia frente a la Unión Deportiva Almería. El partido que significa el inicio de un sueño, el sueño de toda una afición, de todo un club, de toda una ciudad, de toda una provincia para ver al Club Deportivo Castellón en la máxima categoría del fútbol español después de una grandísima temporada, un temporadón del equipo de la capital de La Plana que ha conseguido 72 puntos, además muy bien ganados, con estilo, con brillantez. Ahora pues esa segunda parte del sueño, la parte final, con ese playoff de ascenso, ese primer asalto frente a la Almería y esperemos que haya más después de esa eliminatoria. Hoy último entrenamiento del equipo de Pablo Hernández con vistas a ese partidazo de mañana, ya saben, 9 de la noche con recibimiento especial de la afición del Club Deportivo Castellón al autobús del equipo albinegro, parecida a la que hubo hace una semana con la llegada de los albinegros antes de afrontar el choque frente al Eibar. Era prácticamente un partido de playoff aquel encuentro. El Castellón afrontaba con mucha presión por todo lo que había en juego ese partido y respondió a las exigencias, respondió a esa necesidad de hacer un buen partido y de llevarse la victoria. A ver si se repite la historia mañana. Con las bajas de los dos internacionales que ya están con sus selecciones, ya hemos normalizado eso, pero es un auténtico escándalo que dos jugadores en un partido tan importante, en una eliminatoria y en una fase de ascenso, no puedan estar disponibles porque a la Liga le dé por prolongar la competición más allá de las fechas que la FIFA permite y no puedan estar porque tienen que ir con sus selecciones a jugar el Mundial, a concentrarse de cara al Mundial. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado un poquito a estas situaciones, así que no van a estar Brian Zipenga con la selección de la República Democrática del Congo, va a jugar el Mundial, y tampoco va a estar Aouar Mabil, que va a competir con la selección de Australia. Especialmente importante la baja del congoleño por el peso que ha tenido esta temporada en el Club Deportivo Castellón, pero la de Mabil también es importante porque los dos ocupan posiciones similares y cuando no está uno, que no esté otro jugador de ese perfil, pues es todavía un poco más grave, ¿no?, para las necesidades del equipo y para ese fondo de armario en esa posición de extremo. Tampoco está Jeremy Melot, que no está recuperado de la lesión que sufrió frente al Cádiz. Hoy Pablo Hernández ha confirmado que será baja. Va a esperar el Castellón a ver qué evolución tiene su dolencia en los próximos días, dejando caer Pablo Hernández, que a lo mejor podría participar a lo largo de lo que queda de temporada en una hipotética final frente a Las Palmas o el Málaga, pero tampoco lo ha dado por hecho, aunque sí guarda cierta esperanza para que pueda participar, para que no haya acabado su participación esta temporada el lateral derecho francés, y las dudas de qué procedimiento va a emplear el técnico del Club Deportivo Castellón para paliar esa baja. Con las entradas que están a disposición del público general, después de que los abonados hayan tenido hasta anteayer para retirar sus localidades, 9.800 aficionados, hasta ayer, fue concretamente hasta ayer a la 1 del mediodía, 9.800 abonados retiraron sus entradas, muchos de ellos más de la mitad packs de 2 partidos, es decir, esperanzados, convencidos de que el Castellón no solo va a jugar este partido frente a la Almería, sino que además va a ganarlo y va a jugar la siguiente eliminatoria, la finalísima, ante el ganador del Málaga Unión Deportiva Las Palmas, eliminatoria que va a empezar el domingo y que va a acabar el miércoles. Como ya saben, los aficionados que van a acudir a Almería, que tenían 450 localidades a su disposición para ese partido, ya han retirado en tiempo récord esas localidades, así que la grada visitante, la grada albinegra en el estadio de la Unión Deportiva Almería se va a poblar de albinegrismo
para animar y para ser testigos. Esperemos que sí de esa clasificación, de esa gran noticia que supondría llegar a la final del playoff de ascenso. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y saludamos a José Antonio Sánchez. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Omid. ¿Cómo van esos nervios? Que ya queda poquito para el partido. Nervios no, expectación sí. Este partido es un partido que llevamos mucho tiempo los albinegros esperando. No 35 años, o sea, yo creo que más en el sentido de que subir como puede llegar a subir el Castellón jugando un playoff es algo que hace mucho tiempo que no ocurre a primera. Los ascensos eran ascensos directos, ascensos que se obtenían incluso en la jornada previa a terminar la liga, con lo cual, bueno, pues esto es una situación nueva. Tenemos unas semifinales y esperemos una final que jugar, y que cuando el Castellón se metió en playoff por allá por el mes de noviembre, ya decíamos que veíamos que el Castellón podía jugar por algo muy bonito, y esto creo que ese algo muy bonito es una frase que se ha repetido durante estos meses. La ha dicho también Pablo Hernández. Yo recuerdo que la dije aquí en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, y que es verdad. Expectación. Sí, expectación, ganas, motivación, ilusión, fiebre albinegra. La ciudad está impregnada de albinegrismo desde hace bastantes días. Una ilusión que contrasta un poquito con la situación que vive la Almería, que vive cierta decepción porque estaban peleando por el ascenso directo hasta hace muy poquito y ahora se ven en una situación que no digo que sea un castigo jugar el playoff, pero casi, ¿no? Por el estado anímico de este equipo y por ese run y esos pitos que recibieron los jugadores el último partido, ¿no? Contra el Valladolid, ¿no? Un partido que a priori tenían que haber ganado con cierta solvencia y que ganaron de penalti. Eso también lo tiene que aprovechar el Castellón, ¿no? Sí, es la otra cara del fútbol. La nuestra es la del equipo que, bueno, pues nadie esperaba que pudiera estar en el sitio en el que está ahora cuando empezaba la temporada. Pues yo, si hipotéticamente fuera un seguidor de la U de Almería, pues estaría en el otro lado, con la plantilla que tengo, con los fichajes que hemos hecho, con los jugadores que hemos recobrado. Nosotros tenemos que subir de calle, ¿no? Y claro, llevarte al final la desilusión de que no se produce ese ascenso directo y ahora tienes que pasar por la agonía de 4 partidos a vida o muerte en el que no puedes fallar, porque si fallas en uno de los partidos, pues probablemente ya a lo mejor ya no hay posibilidad. Pues la situación allí entiendo que será tensa, ¿no? De hecho, en las ruedas de prensa es lo que trasluce, ¿no? de las palabras de Rubí o de las palabras de los periodistas, en que no las tienen todas consigo. Sí, porque además los precedentes contra el Castellón no han sido precisamente muy favorables para ellos, así que cierto temor y bastante respeto le tienen al equipo de la capital de La Plana, como respeto le tiene Pablo Hernández a la Almería. Es un equipazo, evidentemente, por plantilla, jugadores con perfil de primera división que están jugando en segunda. Ha hablado hoy en rueda de prensa el técnico del Castellón sobre el rival del equipo albinegro en este primer partido, en esta primera eliminatoria, pero también ha dicho que jugando como lo ha hecho en muchas ocasiones esta temporada, el Castellón va a tener opciones de ganarle. Bueno, sí, yo creo que el Almería no es ningún secreto, ¿no? Que es un equipazo, posiblemente para mí la mejor plantilla de la categoría. Y bueno, tienen la ventaja de que han quedado tercero, como dices. Eso les da pues el jugar la vuelta en casa y
en caso de empate pues no llegar a los penaltis y sean ellos los que pasen. Pero bueno, ahora mismo no pensamos mucho más allá de intentar ser nosotros, de intentar nosotros sacar nuestra mejor versión, que es lo que nos ha traído aquí, como he dicho, y que eso nos va a acercar, ¿no?, a poder pasar la eliminatoria. Obviamente sabiendo la dificultad, sabiendo que va a haber momentos que nos va a tocar sufrir, porque son un muy buen equipo, con mucho talento y jugadores de mucho nivel, pero que si estamos bien, estamos 100%, y conseguimos dar nuestra mejor versión y rendir a nuestro máximo nivel, como mostramos en la liga regular, pues somos capaces de poder ganar. Bueno, pues las palabras de optimismo del técnico del Castellón, un optimismo que yo creo que se traslada fácilmente a la afición, que vive momentos de ilusión, momentos de expectación y momentos de soñar, ¿no?, con ese ascenso. Henry Taylor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Muchas ganas para mañana. A ver qué tal. Muchísimas ganas tenemos todos para ver ese primer partido, para ver cómo responde el equipo y para ver si somos capaces, ¿no?, de meternos en esa final, de seguir soñando con ese ascenso. Y yo creo, Henry, que también convencidos de las posibilidades, ¿no? Porque viendo los precedentes esta temporada del Castellón con rivales del perfil del Almería, rivales de la zona alta, rivales de arriba, a los que ha ganado por lo general, aunque con el Almería sí que tuvo una derrota en el partido de la primera vuelta con ese gol de Chirino, pero le ha ganado los 2 partidos al Deportivo de La Coruña, que ha subido directamente. Le ha ganado un partido a la Unión Deportiva Las Palmas y ha empatado el otro, que es otro de los rivales, otro de los equipos que está en el playoff de ascenso. Le ha ganado los 2 partidos al Málaga, es decir, que el equipo albinegro, el equipo de Pablo Hernández, da la talla, ¿no?, contra estos equipos. Claro, al final ha rendido muy bien a lo largo de la temporada. Yo creo que sobre todo contra el Almería, no solo esta temporada, pero la anterior sobre todo, cuando creo que hemos marcado contra ellos 9 goles en 2 partidos. Yo creo que al final es de los equipos de playoff el rival más favorable para el Castellón. Sí, porque además las sensaciones que transmite el Castellón, José Antonio, contra el Almería, el año pasado le pintamos la cara las 2 veces que nos enfrentamos a ellos y este año sí que es verdad que en la primera vuelta llegó la ley del ex, ¿no?, con ese gol de Chirino, pero en la segunda vuelta, justo cuando el Castellón estaba en un mal momento de juego porque venía de una mala racha, reaccionó precisamente ante el Almería. Con el Almería llegó ese punto de inflexión, llegó esa victoria y ese buen juego, porque el equipo además convenció y el Almería ese día jugó con un planteamiento muy distinto al que utiliza habitualmente, jugando con una defensa de 5, ¿no? Los antecedentes con el Almería no son favorables. También todos tenemos que comprender que esto es un reset, un borrón y cuenta nueva, y los partidos de playoff no se juegan igual que los partidos de liga, entre otras cosas porque la tensión el hecho de poder equivocarte, en liga te puedes equivocar o puedes tener algún partido malo, y eso no te invalida. En playoff, pues sí, te invalida. Pero sí, los antecedentes... Yo ya no me voy a los partidos del año pasado, porque los partidos del año pasado, bueno, pues lo primero fue con Dick el Raider, y ya sabemos pues que aquello era una ruleta, ¿no? Lo que podía salir cara, podía salir cruz, podía salir blanco, negro, rojo... cualquier partido, y con el Almería pues el primer partido nos salió todo de cara, cuando en la primera parte pues prácticamente nos habían pasado por encima, y sin embargo pues la victoria fue apabullante. El partido de vuelta a mí me gustó mucho más las sensaciones del Castellón. El Almería también era un equipo que en aquel momento estaba o arrastraba una crisis. Y ya viniéndonos a los partidos de este año, creo que lo que ha hecho muy bien el Castellón contra el Almería, con las armas que tiene el Castellón y con las armas que tiene el Almería, es competir muy bien, ¿no? O sea, en el partido de la ida se nos fue por detalles. Y al final, bueno, pues porque
pues no todos los equipos de segunda tienen 2 millones de euros para fichar a un lateral de Curazao, ¿no? Y que, pues eso, como tú has dicho, la ley del ex. Pero sobre todo el partido de vuelta, el Castellón jugó un partido muy serio y el Almería, fuera de casa, tiene su talón de Aquiles este año, ¿no? Sí, el Almería, la verdad es que aquí apenas inquietó, no creó prácticamente nada de peligro contra la portería de Matís y llegaba en buen momento. Cuando vino a Castalia el día de Jueves Santo, llegaba en racha, en dinámica positiva, y el Castellón rompió esa racha de la Almería y mejoró la suya porque venía de perder varios partidos, de estar muchos partidos sin conseguir la victoria. Henry, hay un aspecto que hay que tener en cuenta también, y es que al margen de que hay mucho más en juego que en la Liga, evidentemente, porque está en juego el ascenso a través de un playoff. También hay 2 partidos muy seguidos, el de mañana y el del martes. ¿Qué incidencia crees que va a tener eso en el desarrollo de la clasificación y a quién puede favorecer más este lapso tan corto entre un partido y otro? Sí, es buena pregunta. Yo creo que al final lo hará todo más tenso, habrá más suspenso, más tensión. Yo creo que al final se jugará, como se ha dicho, serán partidos muy diferentes a los partidos que hemos visto en la temporada, pero igual yo creo que a la Almería no es un viaje muy lejos, o sea que también en ese sentido nos favorece, porque por ejemplo si teníamos que ir a Las Palmas o lo que sea, sería más complicado. Yo creo que también en ese sentido nos favorece un poco el desplazamiento. Es verdad que el Castellón, José Antonio, tiene una plantilla que ha demostrado una intensidad tremenda. Por datos es el equipo más intenso de la segunda división y creo que incluso de todo el fútbol profesional por rendimiento. Eso puede tener también una incidencia a la hora de mantener esa intensidad, de ser capaz de mantenerla 2 partidos en muy poquito tiempo, pero también habrá que tener en cuenta la profundidad de las plantillas, ¿no?, de ambos equipos. El Castellón, recordemos, jugó contra el Almería y 3 días después o 4 días después jugó contra el Granada, el lunes santo, y jugó prácticamente con el mismo 11. Cambió muy poquito respecto al día de la Almería y también ganó al Granada. Le costó un poquito, pero ganó ese partido. ¿Crees que va a tener capacidad de respuesta el Castellón como demostró en aquellas ocasiones? Yo creo que va a estar el partido, o sea, el doble partido en lo físico va a estar equilibrado. El Castellón es un equipo que domina por el físico, ¿no? Y ahí tiene uno de los puntos más fuertes, el ritmo. Y además ese ritmo que le lleva a ser un equipo dominador, en la contra y sopesando, pues el Almería tiene una plantilla pero que tiene doblados las posiciones para todos los jugadores. O sea, puedes elegir, y alguno pues triplicada, ¿no? Y luego que pues nosotros llegamos con 3 bajas, tenemos una plantilla más corta y llevábamos con 3 bajas, que eso a lo mejor pues puede forzar a alguno de los jugadores a tener que jugar más minutos de lo que a lo mejor pues sería recomendable para un doble partido con 3 días de diferencia. De esas bajas tenemos que hablar, de la incidencia que pueden tener de cara a estos playoffs de ascenso. Mabil y Zipenga no van a estar por sus compromisos con sus selecciones, porque va a haber Mundial, que está ya a la vuelta de la esquina y ya están concentrados con sus países. Melot tampoco va a estar, en este caso por lesión, no se ha recuperado de ese problema del bíceps femoral que sufrió ante el Cádiz. Parece difícil que pueda volver a jugar esta temporada, pero ha dejado la puerta abierta a Pablo Hernández a que pueda estar recuperado y ha dicho que dependerá de la evolución en los próximos días y que pueda tener alguna participación en el playoff si el Castellón va avanzando y consigue la clasificación para esa final frente al ganador del Las Palmas Málaga.
¿Cómo crees que va a resolver Henry la baja, sobre todo de Zipenga? Vamos a empezar por los extremos, luego nos centraremos en el lateral derecho, pero las bajas en los extremos, ¿cómo crees que las va a resolver? Y si crees que van a tener mucha incidencia en el juego del equipo. Bueno, yo creo que sobre todo es la baja de Zipenga, ¿no? Porque es el que va a fallar desde el último partido. Yo creo que Mabil tampoco estaba contra el Eibar y que, bueno, tampoco era titular indiscutible. Yo creo que en cuanto a Zipenga, claro, habría sido mejor tenerle, pero luego cuando ves el rendimiento de Suero y de las opciones que hay en el banquillo, yo tampoco creo que vamos a echarle mucho de menos, sobre todo si Suero puede entrar y rendir otra vez como lo ha hecho contra el Eibar. ¿Tú, José Antonio, cómo lo ves? Pues, a ver, las bajas y sobre todo la baja de Zipenga, como decía Henry, le obligan al Castellón a tener que cambiar algo su plan de partido, ¿no? Ya no puede ganar desde el desborde que te proporciona Zipenga, que el Castellón sin Zipenga, pues lo que pierde sobre todo es la ruptura constante que tiene este jugador a la espalda, la amenaza al espacio, la capacidad física y luego que es un jugador que fija a dos defensas del otro equipo. Eso el Castellón lo pierde. Entonces, creo que ya no vamos a poder ganar de ahí, como había dicho antes, desde el desborde, sino desde el ritmo, desde las segundas jugadas, el aprovechar sobre todo nuestro punto fuerte de esta temporada, que ha sido el balón parado. Y yo, por contra de lo que decía Henry, no veo que podamos sustituir a Zipenga por Suero. O sea, yo creo que tenemos que tener algún plan B. Suero este año ha sido nuestro plan B y si lo utilizamos como plan A, además sabemos que Suero tiene pues 60-65 minutos buenos, pero no es un jugador que vaya a aguantar los 90 minutos. Entonces, si el plan de partido se nos tuerce por lo que sea o no avanza y vamos empatados, no sé si vamos a tener ese plan B con Suero como titular. Y sobre Melot, que es una baja que ya ha sido más o menos habitual, ¿no?, en el Castellón en esta segunda vuelta, principalmente por sanción, pero ahora también por lesión, y que el Castellón ha respondido relativamente bien, más que relativo, yo diría que muy bien, porque sin Melot el Castellón ha perdido solamente un partido, creo que son 6 partidos los que no ha jugado Melot con el Castellón, o 7, y solo ha perdido uno, es decir que Pablo Hernández ha encontrado respuestas a una situación delicada, porque es el único lateral derecho que tiene en su plantilla, y en los 2 últimos partidos el Castellón ha jugado con una defensa de 3, que era una medio defensa de 4, cuando el equipo contrario atacaba era una defensa de 4 y cuando era el Castellón el que atacaba era una defensa de 3. Henry, ¿cómo crees que va a responder esta vez Pablo Hernández? ¿Va a repetir ante el Almería este procedimiento o crees que va a jugar con su clásico sistema de 4 defensas, teniendo en cuenta que el Almería no es el mismo tipo de equipo que el Eibar y el Huesca? Es difícil porque al final sigo pensando que el equipo está mucho más cómodo con 4 y se ha notado que cuando había esos 14 minutos contra el Eibar donde el equipo tenía que marcar, ha puesto a Lucas, si no me equivoco, y ha vuelto a defender a 4 con laterales. Entonces, yo quizá va a empezar con una defensa de 3 porque tiene lógica, porque al final se trata de jugar nuestros mejores defensores, pero también lo veo muy, muy flexible y yo creo que en caso de que no está yendo bien, pues se cambiará otra vez a defensa de 4. Sí que es verdad que Pablo Hernández ha dicho eso, no ha revelado qué sistema va a emplear, pero sí que ha dicho que vamos a utilizar un sistema y luego sobre la marcha vamos a ver si cambiamos o no, con lo cual lo que dice Henry se ajusta a lo que ha dicho también Pablo Hernández en la rueda de prensa, José Antonio. Y coincido
coincido plenamente con lo que ha planteado Henry. Creo que vamos a empezar con los tres centrales, que en los 2 últimos partidos son los que han jugado de titulares, y que, bueno, si tenemos que cambiar, pues sobre la marcha cambiaremos. Yo aquí quiero lanzar pues un recordatorio. Cuando estábamos en el mercado de fichajes, por allá por el mes de diciembre y enero, creo que muchos coincidíamos en que el Castellón, si había un puesto para el cual no tenía un recambio dentro de la plantilla que fuera claro, era el puesto de Jeremy Mellot. Y que pensábamos que era uno de los refuerzos claros. El Castellón no se movió en ese sentido. De hecho, en alguna ocasión, pues nuestro presidente ha justificado diciendo que habíamos fichado a Ismael Fedal, que era un jugador para la primera plantilla y que podía jugar en esa posición. Bien, ahora pues está bien, pero se ha demostrado que esa probablemente pues no era la solución, y hemos llegado a este punto de la temporada, o sea, el punto culminante de la temporada, y no tenemos a Jeremy Mellot. Y ahora pues tenemos que lucubrar cómo somos capaces de cubrir esa baja. Yo, sinceramente, con respecto a cómo hemos jugado los 2 últimos partidos, ya no haría más cambios. O sea, no trataría de vestir a un santo para desvestir a otro. Durante la temporada y en esos partidos pues hemos probado a Guere como lateral derecho. Hemos visto que Guere como lateral derecho pues se desempeña bien. O sea, de hecho pues es un jugador que tiene cogidos esos conceptos, porque también le he escuchado que en algunas ocasiones en su carrera deportiva, que es corta todavía, ha jugado en esa posición, pero claro, para nosotros es vital el doble pivote Guere-Barry, entonces lo que pierdes es más que lo que ganas. Yo en estos últimos partidos pues hemos visto esa posición de medio lateral, medio carrilero de Pablo Santiago. Es un jugador que se ha demostrado que para esta plantilla es un multiusos. Ha jugado en la izquierda, ha jugado en la derecha, ha llegado a jugar en el partido de Las Palmas como lateral izquierdo. Ahora está jugando pues eso en el carril, y bueno, pues ese lateral o esa posición de lateral derecho cuando el Castellón defiende. Yo, si eso es lo que han estado entrenando estas 2 últimas semanas, yo eso no lo cambiaría. Yo ahora voy a enredar un poquito el debate y voy a lanzar una hipótesis, ¿no? Que Guerenabarrena juegue en el lateral derecho y que Ronaldo Pompeu juegue en el centro del campo, en base a que puede servir bastante su presencia para reforzar el juego a balón parado, donde a lo mejor el Almería puede flaquear un poquito, ¿no? Porque la defensa del Almería no es precisamente su punto más fuerte. No sé si lo ves muy descabellado, Henry, esa posibilidad, o crees que puede tener sentido. Puede ser. Al final yo creo que se ha utilizado Ronaldo esta temporada en situaciones bastante específicas, o también cuando había lesiones o ausencias por sanción. Dudo un poco que empezarán con Ronaldo, a no ser que van a cambiar totalmente la formación y que sea sustituto de Sipenga indirectamente. Al final yo creo que van a seguir un poco ofensivamente con los mismos, aparte de Sipenga, y luego a ver. Pero sí que es verdad que la Almería tiene debilidad en balón parado. Eso dicho, yo creo que al final Alex Trava o creo que Pablo Santiago quizá pueden también encargarse de ellos. ¿Tú cómo lo ves, José Antonio?
Pues si recordamos la alineación del Castellón contra el Almería en el partido de Pascua, el Castellón salió con un 4-4-2 con Mellot, Brignani, Alberto y Lucas, y luego Pablo, Santiago, Ronaldo, Barry, Jacobsen, Cámara y Calatrava. Con lo cual, pues según tu hipótesis, únicamente haríamos el cambio de Mellot por Guere y de Sienra por Lucas, que puede jugar Lucas o puede jugar Sienra. O sea, para el 4-4-2 probablemente sea más Lucas que Sienra. Y sería repetir esa alineación. Yo ahora mismo veo que jugar con 4 y con Guere para mí significa perder a Guere y lo que Guere te da, ¿no? Y también con el Almería, una de las cosas importantes es que el partido se tiene que jugar a las espaldas del doble pivote de Almería. O sea, no solamente tenemos que pensar en nuestros jugadores, sino en quién van a tener enfrente. O sea, yo soy Pablo Santiago y me dicen que voy a tener enfrente a Embarba y a Alex Muñoz para subiéndome el carril y, bueno, pues, virgencita, ¿no? Pero el Castellón tiene que ser capaz de conseguir que el Almería no conecte con Arribas, que es lo que pasó precisamente en el partido de Castalia. Arribas ni la olió, porque el Castellón tapó muy bien todos esos espacios, y si este jugador, Arribas, no tiene la pelota, el Almería no domina y es mucho más frágil, porque además se quiebra, porque la parte de adelante no es una parte que vaya mucho hacia atrás y que recupere rápido, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que no sé si va a tener incidencia negativa o incluso positiva, que la podría tener, y es sobre la inexperiencia que tienen los jugadores del Castellón en estas situaciones, ¿no? Una experiencia que muchas veces se suple con otras cosas, ¿no? Con el desparpajo, con el atrevimiento que a lo mejor jugadores más expertos pierdan, ¿no? Sobre la marcha. Y sobre esto ha hablado el técnico del Club Deportivo Castellón, porque es verdad que la plantilla del Castellón cuenta con 11 jugadores que debutan en la segunda división del fútbol español esta temporada, y hay muy poquitos que tengan experiencia en playoff de ascenso. Creo que son 3 o 4 jugadores de la actual plantilla, o 4 concretamente, los que han jugado o los que han estado en un playoff de ascenso a primera división. Es verdad que al final todos los jugadores que consiguen un ascenso lo consiguen por primera vez, alguna vez, ¿no? Esa primera vez les llega a todos, y a ver si les llega a los jugadores también del Club Deportivo Castellón en esta ocasión, pero cree Pablo Hernández que no va a ser un problema y que esa inexperiencia se puede suplir con otras virtudes. A priori muchas veces se dice, ¿no?, que esa experiencia muchas veces pues, te ayuda, ¿no?, a la hora de afrontar estos partidos, de manejar estos partidos, de manejar situaciones que se dan durante el partido, ¿no?, que esa experiencia que ya has vivido, que has tenido, pues te puede ayudar. Pero al final pienso que durante los 90 minutos jugadores a lo mejor que no han tenido esa experiencia en playoff, pero bueno, pero que han demostrado, ¿no?, durante este año, en nuestro caso, pues que están más que preparados, ¿no?, para afrontar estas situaciones, y es lo que me deja tranquilo, ¿no?, que jugadores a priori que tenemos que no se han visto en esta situación a lo mejor en su pasado o en su carrera, pero que en situaciones que hemos tenido esta temporada, ¿no?, de tensión, o los últimos partidos, ¿no?, que teníamos que ganar sí o sí, han demostrado que están más que preparados. Henry, ¿cómo crees que puede afectar, que puede influir esa falta de experiencia en los jugadores de cara al partido de mañana y de cara a toda la serie, ¿no?, contra el Almería? Al final yo creo que no tanto, porque al final si con el Castellano hay una falta de, bueno, supuesta falta de experiencia, yo creo que con el Almería tiene un poco la presión de haber fallado una vez o fracasado una vez la temporada pasada, y también no subido directamente por poco,
y ahí está la decepción o la presión sobre todo de tener que subir. Yo creo que el Castellón juega mucho más libre o jugará mucho más libre que el Almería. Yo también diría que si ves como la actitud de la afición en el último partido el fin de pasado, creo que la Almería casi no ha hecho ningún recibimiento, porque al final yo creo que la actitud ahí es un poco más decepción y ojalá que no fallemos otra vez. Y yo creo que el Castellón está en un sitio muy diferente, donde un poco es el sí, como no hay ninguna presión, pero sería increíble si lo conseguimos. Sí, el Castellón llenó el estadio prácticamente, lo llenó a excepción de la grada visitante, que no quedó totalmente poblada, la zona en la que estaba el Eibar, y el Almería en su partido no llenó el estadio. De hecho, había bastantes asientos vacíos en ese encuentro frente al Valladolid, que para ellos era decisivo porque no estaban ni siquiera clasificados matemáticamente para el playoff de ascenso. Hubo un ambiente bastante turbio, con pitos al equipo, con bastante nerviosismo, porque provisionalmente estaban fuera del playoff y con un gol de penalti, que es el que les ha clasificado para esa final. En ese sentido sí que es verdad que el Castellón va a jugar seguramente más liberado. Ha demostrado que ante la presión de un objetivo tan bonito como es el playoff, el equipo responde, porque el partido contra el Eibar era casi un partido de playoff, José Antonio, y el equipo dio la talla, ¿no? Sí, este partido se va a jugar mucho en lo emocional, ¿no? Y sobre todo en la capacidad que puedan tener los dos equipos de recuperarse frente al fallo, frente al error o al gol inesperado, ¿no? O sea, el Castellón durante la temporada ha tenido una doble cara, ¿no? El remontar partidos, pues estoy pensando el partido de Las Palmas allí en el Insular, o el del Málaga. Era un partido que estaba perdido, el Castellón con un jugador menos, y ahí salió a relucir pues ese físico, ¿no? Que a lo mejor pues con Las Palmas es un equipo bastante más veterano. Pero también el Castellón ha tenido esa dualidad de que pues hemos tenido partidos que hemos empezado ganando, como el del Sporting, y se nos ha ido completamente, o hemos tenido partidos en los cuales hemos sido capaces de remontar el primer gol y luego, como en la Real Sociedad B, pues se nos ha ido el partido y probablemente pues haya sido el peor partido de toda la temporada. El Almería fuera de casa pues es un equipo frágil. Es un equipo frágil probablemente por el planteamiento. Yo escuchaba esta semana que Rubí a sus jugadores sobre todo les inculca aspectos defensivos, más que nada porque pues los ofensivos los tienen bien cogidos, que vamos a hablar de Leo Baptistao, habíamos dicho de Embarba, pero de Arnau Puigmal, o sea, jugadores que tienen esos conceptos muy bien cogidos. Yo no sé si es que fuera de casa no le hacen caso o no le prestan atención en los entrenamientos, pero el Almería ha sido bastante frágil fuera de casa. Y al contrario, pues ha afianzado gran parte de sus puntos en los partidos en casa, que probablemente, como tú has dicho, sin brillantez o sin la brillantez suficiente, necesaria o la supuesta de sus jugadores, ha sido muy solvente. O sea, es de los equipos más solventes en casa a la hora de asegurar los partidos. Yo veo la eliminatoria, querría ver la eliminatoria pues 60-40 a nuestro favor, la veo a lo mejor 55-45 a favor del Almería, pero también sé que la eliminatoria son 180 o 210 minutos, que en el primer partido pues probablemente no seas capaz de
de ganar la eliminatoria, pero sí que puedes perder la eliminatoria, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver planteamientos de que la experiencia, como decías, es importante. Vamos a ver qué bagaje han cogido los jugadores del Castellón esta temporada. Los jugadores de Almería, pues sabemos que tienen unos cuantos jugadores, creo que hasta 7 que han jugado en la primera división española, pero eso no te dice nada. O sea, no han jugado en la primera división española este tipo de partidos tampoco. Uh-huh. El Castellón tiene un dato a su favor respecto al historial de los playoffs de ascenso bajo el formato actual. 15 veces se ha jugado un playoff con este sistema de que terceros, cuartos, quintos y sextos clasificados luchan por la tercera de las plazas de ascenso, porque las 2 primeras son de ascenso directo a primera división, y el sexto clasificado ha conseguido el ascenso en 5 de ellas. Los terceros lo han logrado en 4 ocasiones, los cuartos en 3 y los quintos en 3. Es decir, que la sexta posición ha sido la que más rendimiento ha obtenido en unos playoffs de ascenso. Además, una de esas sextas posiciones realmente ha sido séptima posición, porque ha sido el Córdoba el que entró como séptimo, porque por delante tenía a un filial, al Barcelona B, que no podía jugar el playoff de ascenso, y el Córdoba aquella vez acabó subiendo, ganándole en el último suspiro a la Unión Deportiva Las Palmas en una célebre eliminatoria en la que hubo invasión de campo de los jugadores, de los aficionados gran canarios, porque pensaban que ya habían ascendido, el partido no había acabado, se reanudó y en el último suspiro marcó el Córdoba y acabó subiendo el Córdoba a primera división. Es decir, que los precedentes en ese sentido favorecen al Club Deportivo Castellón, que ha acabado sexto en la tabla clasificatoria, a pesar de que un empate tras prórroga favorece al equipo que ha acabado por delante en la tabla clasificatoria. Vamos a ver si se repite la historia, pero Henry, sí que es importante, yo creo, y después de ver y comentar los problemas que tiene la Almería fuera de casa, aprovechar este factor en el partido de ida para ganar tierra de por medio de cara a ese partido de vuelta y obtener una ventaja, ¿no? Claro, al final yo creo que se tiene que ir al ataque desde el primer minuto, porque al final yo creo que si se juega un poco más nerviosamente, digamos, yo creo que no se jugará así, pero el problema es que, claro, si no das un golpe en la mesa y el partido se queda en un 0-0 o incluso una victoria de la Almería, lo tienes muy, muy complicado en casa de la Almería para volver, sobre todo por las reglas, como has dicho. Empiezas básicamente con menos 0.5 goles. Así que es muy importante ganar el primer partido en casa y ir de verdad al ataque e intentar marcar lo más posible. Uh-huh. Yo recuerdo la eliminatoria frente al Alcorcón en el playoff de ascenso que no pudo ganar el Club Deportivo Castellón y que provocó luego esa rueda de prensa de Bulgaris al final de la temporada y esa declaración de intenciones de cambiar el estilo de juego del equipo y que sea un equipo más ofensivo y que no especule con el resultado, porque precisamente en el partido de ida de esa final con el Alcorcón, el Castellón quizás haya desaprovechado el factor de jugar en casa y no haya ido de verdad a por el partido, empatando a 0 y dejando todo a lo que ocurriera en el partido de vuelta, ¿no, José Antonio? Pues probablemente sí. Yo tengo marcado de ese partido la jugada al filo del descanso de Kele Abdul-Koné, que hubiera sido el 0-2 y probablemente la historia hubiera sido otra. Esto es mucho precisamente de los partidos de playoff, los detalles. Ahí la efectividad, sobre todo la efectividad, es un factor muy importante. El Almería es mucho más efectivo que nosotros. Nosotros necesitamos crear muchas más ocasiones de gol para marcar que ellos. De hecho, pues ellos han tenido más de 80 goles, nosotros 70, pero en ocasiones claras de gol les hemos ganado casi por goleada, ¿no? Y hemos sido el equipo de la Liga Hipermoción que hemos tenido más ocasiones claras de gol.
Yo coincido en también lo que habéis dicho, en el hecho de llevar el partido a lo emocional es sobre todo pues salir a ganar, ir en esos primeros, aprovechar esos primeros minutos, ese arreón de euforia y que la afición te está llevando en volandas. Tenemos que llevar también el partido a lo físico, a los duelos, o sea, pero no al a lo que hizo Bob al ponernos a Dick, que es al intercambio de golpes, ¿no? Al intercambio de golpes con este tipo de equipos, pues probablemente no las tengamos todas para ganar. Pero sí, el Castellón tiene que salir a ganar este partido, sobre todo porque el Castellón tiene el deber moral, entre comillas, de llegar vivo al partido de Almería, ¿no? O sea, tenemos que competir como lo hemos hecho durante toda la temporada, porque esa también es la seña de identidad del Castellón. O sea, la seña de identidad que nos dio Bob es la de hacia adelante, ¿no? Al ataque. Lo que nos ha dado, creo que Pablo Hernández, es al ataque, pero sabiendo competir. Porque al ataque... Con orden. Al ataque desordenado, pues casi bajamos el año pasado. Sí, importante ese matiz y esas correcciones que ha establecido Pablo Hernández a su llegada al Club Deportivo Castellón y que le han dado muchísimo al equipo albinegro. Y este tipo de partidos, Henry, son partidos en los que los jugadores diferenciales, los jugadores franquicia, suelen ser importantes y suelen marcar y establecer las diferencias, y nosotros tenemos a unos cuantos, pero sobre todo a uno que es Alex Calatrava, que creo que coincidimos todos en que es el mejor jugador de la plantilla del Castellón, que el otro día ante el Eibar hizo un partidazo, que no se entiende muy bien por qué no entró en el 11 ideal de la Liga. Esas son las votaciones de la gente, supongo, de los aficionados de todo el fútbol español, pero que fue sin duda un jugador estelar, lo ha sido toda la temporada y lo fue también en ese partido frente al Eibar. Hay que esperar muchísimo también de este jugador en el playoff, ¿no, Henry? Claro, yo creo que es el jugador estrella que tenemos. Yo creo que al final es el que siempre va a atraer toda la atención, que va a marcar los goles, que va a hacer las jugadas bonitas. Bueno, también diría que si ves a nivel rendimiento del equipo, yo creo que los partidos donde no ha estado Bari lo hemos tenido difícil. O sea que Bari es un poco un jugador que no se ve mucho lo que hace en el centro del campo, pero es muy importante a nivel de reciclar el juego, de cambiar el juego, de un poco la toma de decisiones. Así que con Cara yo creo que también Bari y bueno, al final es un poco toda la espina del equipo, también en defensa con Vignani y Alberto. Así que yo creo que Calatrava sin duda es el jugador estrella que todo el mundo va a hablar, pero también hay un par de otros que sin ellos yo creo que el Castellón tendría dificultades. Sí, además lo de Barry es totalmente cierto, porque es uno de esos héroes invisibles, ¿no? Cuyas ausencias se notan, cuyas presencias a lo mejor pasan un poco desapercibidas para la gente, pero que son muy importantes sus participaciones en ese centro del campo y hacen mejor al equipo, sin duda alguna. Calatrava, José Antonio, que ha marcado 14 goles en Liga, que no es una faceta en la que en principio se esperaba tanto de él cuando llegó al Club Deportivo Castellón. De hecho, no se esperaba mucho de él cuando llegó al Club Deportivo Castellón. No fue un fichaje de campanillas en su día, llegó de la Primera Federación como suplente del Atlético de Madrid B y mira en qué se ha convertido, ¿no? Un jugador que todos coincidimos en que puede jugar prácticamente en cualquier equipo, no de segunda sino de primera división, ¿no? Sí, Cala era un jugador que tenía unos números muy buenos de suplente. O
sea, era un jugador que destacaba en el Big Data por sus aportaciones desde el banquillo, ¿no? Lo ha dicho Henry, o sea, Calatrava pone la magia, Barry pone el orden, y Barry es el director de orquesta del Castellón. Evidentemente en el fútbol pues no es como en la ópera o en el concierto de Año Nuevo, ¿no? de Viena, en que la estrella es el director de orquesta. Aquí pues la estrella es el que pone el rock and roll, ¿no? Y el rock and roll lo pone en el Castellón Calatrava, lo pone en el Castellón Zipenga, que también es pues otro jugador que esta temporada ha deslumbrado, ¿no? y ha dado un salto diferencial que le va a servir pues probablemente en su carrera para alcanzar cotas mayores, ¿no? Yo de Calatrava lo que quiero destacar, y lo entiendo, es el compromiso, ¿no? Es el compromiso. Él ha asumido el rol que le toca jugar. Muchas veces en este tipo de jugadores, pues todos conocemos a jugadores que son talentosos, pero que se esconden, y Calatrava en toda la temporada le salían las cosas o no le salían las cosas, no se ha escondido. Ha tenido sus críticas, bueno, pues sobre lo que a veces conduce el balón o los pases que no da. Yo entiendo que si hiciera cosas que no le pide el entrenador, no estaría jugando. Porque los que en este Castellón han hecho cosas distintas a lo que le ha pedido Pablo Hernández, han ido al banquillo, ¿no? Con lo cual, pues esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, Calatrava está para jugársela, lo mismo que Zipenga está para jugársela. Que si tomara Zipenga mejores decisiones, pues en la temporada pasada ya habría deslumbrado y probablemente hubiéramos hecho caja con su venta, y no ha sido así, pues es porque pues en la temporada pasada no jugaría porque no hacía lo que le pedía el entrenador. Ahora hace lo que le pide el entrenador y juega. Y Calatrava exactamente igual. Y la definición de jugador franquicia es porque no solamente es la marca visible, sino es porque es el que lleva la marca y el que la enseña, ¿no? Y eso, bueno, en el fútbol se paga. Y lo veremos que en el fútbol se paga. Sí, ha marcado muchos goles Calatrava, ha seguido repartiendo asistencias y sobre todo ese trabajo que hace en la presión, vamos, hace unos kilómetros tremendos, ¿no? Por el equipo, por sus compañeros, y eso lógicamente es nivel, es rendimiento, y es un jugador que está en la cresta de la ola ahora mismo y que puede ser un jugador importante, como también puede ser importante el fondo de armario Henry, aunque el Castellón va a tener un poquito menos, ¿no? Con las bajas que tiene por las convocatorias de las selecciones nacionales, pero esta temporada el Castellón ha ganado muchos puntos desde el banquillo, muchos puntos con las decisiones que ha tomado Pablo Hernández, decisiones que le han dado muchísimo y que ahora mismo pues sitúan al equipo en playoff de ascenso, en gran parte gracias a eso, y que a lo mejor también puede tener mucha incidencia, ¿no? Ese plan B y esas presencias de jugadores suplentes que puedan ser diferenciales, ¿no? Claro, al final, por lo general, esta temporada Pablo Hernández se ha destacado por sus buenas decisiones a nivel de cambios en la segunda parte, y bueno, se ha visto otra vez cómo ha acertado este fin de contra el Eibar. Y claro, al final es lo que tiene el Castellón, yo creo, sobre todo a diferencia del año pasado, es que tiene un auténtico banquillo que al final no son solo recambios, sino son jugadores que perfectamente podrían empezar desde el principio y son alternativas o opciones para variar y cambiar el plan. Y yo creo que eso es súper importante, sobre todo en un playoff donde puedes acabar perdiendo o en una situación complicada y necesitas cambiar algo. Este año el Club Deportivo Castellón ha mostrado que todo el mundo está enchufado. Suero, que parecía defenestrado,
apareció en el momento justo, marcando el gol que ha clasificado al equipo para el playoff de ascenso. Todos los jugadores aportan y sobre todo todos los jugadores saben que están listos, ¿no? Que tienen que estar listos para el momento en que se requiera su presencia y bueno, eso también es un buen trabajo de Pablo Hernández de mantenerlos enchufados a todos. José Antonio. Yo os traigo 2 conclusiones del partido de Eibar positivas, ¿no? La primera es al final esa capacidad de reacción apoyada desde el banquillo y sobre todo por quién, ¿no? Y yo no diría que hemos recuperado a Suero, porque Suero nunca se ha ido. Tiene el rol que el entrenador quiere que tenga. Para mí, pues si yo fuera el entrenador del Castellón, Suero sería titular siempre, porque es probablemente el jugador del Castellón que tiene más gol, y lo demuestra, porque en 4 ratos ha hecho 6 goles y 6 asistencias, creo que es el dato de Suero. Es un jugador que tiene metida en la cabeza dónde tiene que ir la pelota, y tanto, bueno, el gol que marca contra el Eibar, más allá de ese desmarque que hace, es sobre todo la definición. O sea, lo que nos ha fallado Que bien ha seguido la acción de Calatrava, ¿no? Sí, que sí, bien ha leído la pero jugada, ¿no? luego se la clava por debajo de las piernas a un porterazo como es Maguna Goitia, que nos había hecho sufrir con las paradas en la primera parte, y él sabía por dónde tenía que tirar el balón, y esto lo ha demostrado. Pues creo recordar el gol más bonito que marcó la temporada pasada. A mí me parece que fue el partido contra el Granada. Es posible que hizo un reverso de delantero centro y la metió por el palo de fuera del portero, que vamos, un golazo. Entonces la recuperación del Castellón, de Suero para el Castellón, que no es recuperación, que es, bueno, pues que ha demostrado que sabe lo que tiene que hacer y que cuando se lo piden lo hace. La segunda buena noticia es la recuperación de Raúl Sánchez, ¿no? Raúl Sánchez había pasado a ser la 17ª opción, ¿no? Y bueno, le vimos buenos minutos, le vimos probablemente recuperado en el sentido físico y sobre todo en el empuje, ¿no? En un jugador que ha estado tanto tiempo sin jugar, que ha venido como el deseado, ¿no? El deseado del mercado de invierno. Bueno, pues el recuperarle te da otra opción, y yo creo que va a tener sus minutos en este playoff. Hagamos ya, para acabar, un poquito de pitonisos o de pronosticadores, ¿no? De cara a esta eliminatoria. Henry, ¿cómo ves la eliminatoria? Un pronóstico de cara a la resolución final de los 180 o 210 minutos que dure la eliminatoria. Yo creo que al final estoy muy optimista. Yo creo que al final, sobre todo si conseguimos ganar de 2 goles en el partido de ida, lo veo que podemos pasar a la final. Voy a decir que ganamos en el global por 1 gol. Yo veo quizá una victoria de 1 o 2 goles en Castalia, y luego un empate o una derrota de 1 gol en la vuelta. Sí, suena bastante bien. ¿Tú, José Antonio, cómo lo ves? Pues a mí el corazón me dice que vamos a pasar esta eliminatoria. Somos el Castellón, luego no la vamos a pasar sin sufrir. Eso está claro. Eso pienso que está clarísimo. En la eliminatoria tendremos momentos de sufrimiento, pero cuando vaya terminándose la eliminatoria tendremos momentos de mucho sufrimiento. Quiero recordar que en el minuto 5 de la segunda parte del partido de Eibar creo que hubo una parada de corazón colectiva con la jugada de Matís. O sea, ahí a todos se nos paró el corazón, y eso es nuestra esencia. No vamos a pasar sin sufrir, pero en principio vamos a pasar. Y yo aquí haría un llamamiento, ya también para finalizar, a la afición del Castellón. Este puede ser
esperemos que no, pero puede ser el último partido de la temporada. No importa el resultado, a nuestros jugadores en este partido pues les tenemos que despedir como se merecen. Con la gran temporada que han hecho, evidentemente, acabe como acabe la eliminatoria, acabe como acabe el partido de mañana, se merecen una estruendosa ovación, y desde luego el recibimiento que va a vivir el equipo, parecido al de Eibar, es totalmente merecido, y esperemos que la historia acabe con fiesta, acabe con celebración y acabe con alegría en esta eliminatoria, y que haya una segunda eliminatoria. Por cierto, ¿cómo veis, Henry, cómo ves la otra eliminatoria? ¿Quién crees que lo tienen mejor, Málaga o Las Palmas? Es difícil. Yo creo que al final el Las Palmas es un equipo que defensivamente muy sólido, que al final no marca tanto, pero defensivamente muy fuerte. Yo creo que es complicado, y viaje complicado para el Málaga a Las Palmas, y yo creo que el partido clave será el partido de la Rosaleda, porque de un empate en Las Palmas y luego en la Rosaleda, donde se jugará Tío José Antonio, ¿cómo lo ves? Pues yo espero que el que pase la eliminatoria sea el Málaga, porque es un equipo que durante este año a mí me ha enamorado. Antes de venir a tu programa, estaba hablando con un conocido de precisamente de Málaga, y me decía que allí lo que querían era lo que no querían, pero que querían era una final contra el Castellón, porque son los dos equipos que han demostrado pues un empuje también en el juego de ataque, que para mí se ha reivindicado este año en la Liga Hypermotion. O sea, la Liga Hypermotion de hace unos cuantos años no era tan divertida como ha sido este año. Hemos tenido al Racing, que es un espectáculo en ataque, hemos tenido al Depor, que es un espectáculo en ataque, hemos tenido al Málaga, que bueno, pues tiene jugadores que van a jugar en primera, en el Málaga o en algún otro equipo, pero tiene 4 o 5 jugadores que van a llegar a primera, y ha tenido al Castellón, que es el que apostó por esta filosofía. Entonces yo prefiero que sea el Málaga. Vamos a ver, lo importante para nosotros es que el Castellón pase, y ya veremos si es contra el Málaga o contra la Unión Deportiva Las Palmas. Yo casi prefiero jugar contra Las Palmas. Primero hay que pasar, pero si pasamos casi prefiero jugar contra Las Palmas, porque jugar en la Rosaleda, el partido de vuelta, no sé si sería lo mejor, ¿no?, para el Club Deportivo Castellón. Pero bueno, primero pasar contra el Almería y luego ver lo que pasa. Henry Taylor, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. De nada, un placer, como siempre. Un abrazo. Y José Antonio, muchísimas gracias. Tú vas a hacer doblete, porque vas a ver también al Castellón en Almería, ¿no? Efectivamente. Entonces, o sea, pase lo que pase, allí estaremos en Almería también animando al Castellón. Pues a ver si disfrutamos de un triunfo también en Almería, y de la clasificación de los albinegros para esa fase final, para esa ronda definitiva. Les esperamos el lunes, aunque antes tenemos el match de Castellón Plaza desde las 8:30 con ese Castellón Almería el sábado. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 6. Saludos.